anterior, para que él, que es historiador, que es autor de literatura erótica, de poemas también, de literatura política y de historia, nos haga una opinión, un semblante de lo que ha sido el paso por esta vida mortal de Mario Benedetti. Creo que Benedetti es como la persona bajo la cual está la advocación de este programa, como Rodolfo Walsh. Es una persona que ha hecho de la palabra un instrumento de belleza y de combate. Yo lo conocí personalmente hace 40 años, en el año 74, concurrió muy modestamente, como si fuera un Juan cualquiera, a una reunión de jóvenes criminales. Era joven yo, que tenía 20 años, en un espacio que ya no existe más, y entró como quien viene de la calle y se sentó y habló con una grandeza desde su caparazón de modestia que a mí me resultó imborrable. Creo que es un grande de la literatura, un grande de la militancia, del mismo modo que lo fue Rodolfo Walsh. ¿Ha sido inspiradora la figura de Mario Benedetti en las nuevas generaciones de la literatura latinoamericana? Creo que sí, indudablemente, no solamente desde el punto de vista del modo de narrar. Te voy a hacer una simple corrección. Yo no escribo poesía. Todo lo demás es cierto que dijiste. Yo no escribo poesía porque amo la poesía, por eso no la escribo. Bueno. Y porque no me un sentido de la autocrítica. Es un sentido de la autocrítica y de reconocer los límites. No solamente desde el modo de narrar, sino que también desde el modo de interpretar la literatura. Ese día que te dije que conocí a Benedetti, contó que había dos formas de hacer poesía en América Latina: la de Pablo Neruda y la que caracterizaba al poeta peruano César Vallejo. O sea, también ha hecho escuela como ensayista, ha hecho escuela como poeta y es un enorme narrador. Vos mencionaste La Tregua, una película en la que se basa en una novela de Benedetti, y te olvidaste de otra gran película que no se podría haber hecho sin su experiencia de oficinista, que se basó en una novela que se llamó Gracias por el Fuego. También notable película argentina, aunque no ganó el Oscar, para mí mejor que La Tregua, y la novela también mejor que la novela La Tregua de Benedetti, pero no es una cuestión de competir en cuál es la mejor película y cuál es mejor novela. Creo que Benedetti sigue viviendo porque un escritor que hace escuela en el mejor sentido, que deja un surco tan profundo en la literatura, es como que va sembrando semillas en nuevos actores, en nuevos autores. Contanos de Raúl Lisman, autor. Raúl Lisman, en esta variedad, en este abanico que te inspira y que te ha hecho escribir, ¿cuántos libros? Y el que inspiró tu invitación a venir acá, que no sé si la agradecí, pero si no lo hice lo hago ahora, fue uno que se ha publicado en Lima en estos días, que es una selección de cuentos eróticos, una selección de mi libro de cuentos eróticos. Pero narrar ficción no es lo que más escribí, sino todo lo contrario. Lo que más escribí son ensayos de interpretación histórica, sociológica, económica, que también puede tener que ver con el erotismo, porque vos fijate que vos estuviste en Lima recientemente y sabés que ahí coger se le dice agarrar, y nosotros a la palabra coger le damos otro significado. Una amiga limeña, advertida de lo que significa acá, un día se le chispoteó en el colectivo y dijo, el colectivo frenó y dijo, cójanme, yo primero, salieron a decir todos los pasajeros. Y una vez una peruana en la cancha de Boca se cayó y me dice, cógeme, delante de tanta gente no puedo. Pero además, coger, como toda palabra, es polisémica. Entonces, enlaza con mi gusto por la literatura erótica, que vos sabés que hay otro significado argentino de coger que ya no es activo, sino pasivo. Por eso los planes neoliberales se los llama lambada, porque es como si te estuvieran cogiendo. Entonces, eso me permite enlazar mi vocación por la ensayística de temas sociales con mi vocación por la ficción literaria. Yo escribí un libro de cuentos hace 8 años. En realidad lo escribí antes, hace 8 años se publicó en el año 2006, que es este que
que está acá, todos estos libros que te los traje para que vos los puedas leer, que viene a resolver antes de tiempo una vieja polémica que teníamos vos y yo. Vos y yo tenemos varias polémicas fraternas, como todas las discusiones que tenemos, o sea, hay una diferencia sustancial entre las discusiones que yo tengo con mi mujer y las que puedo sostener con vos. Primero porque con mi mujer hago cosas que con vos no haría nunca. Y además porque mis peleas con mi mujer, mis polémicas con mi mujer son mucho menos fraternas. No sé si te acordás que en un momento vos me dijiste, vos no te dedicás a la comunicación social. Entonces yo te dije, mirá, si yo trabajo en televisión, si trabajo en la radio, si dirijo una revista por internet y además soy docente, no puedo hacerlo sin dedicarme a la comunicación social. Pero además, ese libro que yo publiqué en el 2006 es un relato más mediático. Vos lees un recorte de un diario y te enterás que hay un crimen. Y con sucesión de recortes de medios te vas enterando de la investigación y de las derivaciones de la investigación. Y el final es un fragmento de la sentencia judicial de la cuestión. O sea que se borra el narrador, al contrario de mi libro de cuentos eróticos que, como dice el prologuista, que es un notable escritor peruano, un gran amigo, que me honra llamándome llamándome a mí su hermano menor, que se llama Winston Orrillo. No sé si tuviste ocasión de visitarlo en tu visita a Lima, yo sí. Como dice en el prólogo que escribió a mi libro de cuentos eróticos, Raúl siempre es un narrador omnisciente. En ese cuento, Muerte Súbita, no hay narrador, son recortes de medios en el cual se reconstruye bastante de la liviandad con que se percibían muchas cosas durante la etapa nefasta del menemismo, de la época de vigencia del neoliberalismo, por suerte superada, aunque sea por un año. Tenemos tal vez plazo de vencimiento por un año, ojalá que no, pero yo tengo en mi figura, se nota la diferencia entre el neoliberalismo y el proyecto nacional. Porque yo mido 1,77 m, peso 70 kilos y sigo siendo flaco. Como soy viejo, encogí. En la época del neoliberalismo yo medía 1,83 m y pesaba 45 kilos. Parecía salido de un campo de concentración. O sea, en mi propia figura se nota la diferencia de nuestro proyecto nacional y popular actual con lo que era el desastre neoliberal. Encontramos eso, Raúl, en tu obra de ficción, encontramos en tus cuentos la participación de esta mirada política que vos tenés. Puede haberla, especialmente en ese cuento que te dije, Muerte Súbita, y en otros los cuentos del libro que está en Muerte Súbita, donde sin involucrarme mucho en política, yo tengo en mente un cuento para un libro que tengo que terminar, que es después de publicar Muerte Súbita, empecé a hacer libros temáticos. Primero el libro de cuentos eróticos y ahora estoy terminando un libro de cuentos del dolor. Y mi idea, creo habértelo dicho antes en otras ocasiones, es hacer un cuento por lo que habrá pasado por la mente de Julio Troxler en el momento que lo mató la AAA. O sea, en esto vamos a disentir, pero no es el momento que lo debatamos, ya lo hemos debatido muchas veces. Vos hablas de peronismo y yo hablo de el mejor peronismo y el peor peronismo. Julio Troxler se salvó de las balas gorilas y lo mató las balas del peor peronismo. Uno de los motivos por los cuales yo no soy peronista es que si todos los peronistas fueran como Cook, como Néstor, como Cristina, yo sería peronista. El peronismo está lleno de López Regas y de personajes similares. Yo siempre digo, Raúl, que no te saques una selfie ahora. Uno elige cómo es que mira el mundo, ¿no? Uno puede elegir mirar al cristianismo a través de la lucha y a través de la generosidad de personajes como el padre Mujica. Y uno se describe cuando elige mirar al cristianismo desde esa perspectiva humanista. También uno se describe cuando elige decir que el cristianismo en realidad son los curas como Graci que se garzan a los pibes. Hablar del peronismo es exactamente eso. Uno puede elegir el peronismo de quienes han dado su vida por la revolución y puede elegir al Perón que ha dejado un legado
que ha mejorado la vida de los argentinos y ha instaurado una política de derechos. Y también puede elegir medir al peronismo desde los violadores, desde los traidores. Yo insisto en que cuestionar al peronismo por sus traidores es como cuestionar a la adolescente violada, porque no es culpa de ella, porque usa minifalda, que se la hayan violado. Es culpa del violador. Y aquí también, Julio Trosler tuvo la fortuna de sobrevivir a los fusilamientos gorilas del 56, pero cayó por el fusilamiento también gorila, activado por los laboratorios de la CIA y a través de sus agentes directos, que estaban interesados precisamente en eso, en tratar de que la revolución peronista no fuera un ejemplo, no cundiera como ejemplo popular en los pueblos de nuestra América, y crear ese supuesto de que a la luz o al abrigo de Perón podían cometerse ese tipo de crímenes. También existen los traidores, también existen los traidores. En todas las fuerzas políticas, no es exclusivo del peronismo. Pero bueno, como vos dijiste, cada uno elige desde dónde mira el mundo, y cada uno tiene una posición ideológica diferente. Pues en ese aspecto tenemos diferencias o distancias. Que siempre les podemos hablar abiertamente. Así es, sí, pero yo creo que en un momento de máxima tensión para la supervivencia del proyecto, creo que vamos a estar indudablemente del mismo lado. Creo que eso es lo que cuenta. De eso se trata. Y compartí con nosotros entonces los títulos y los lugares donde podemos conseguir tus libros. Bien, que a vos también te cuesta. No, bueno, el único libro, Muerte Súbita, debe estar en las librerías, ni lo busco. No lo sé. Otros libros fueron editados en el marco de la universidad, prácticamente están agotados. Los Piquetes de la Matanza, en una época estaba en las librerías de las madres, se vendió mucho, ese es el libro que tal vez me haya dejado mayores satisfacciones personales, y el libro de cuentos eróticos no lo voy a vender, me va a llegar el mes que viene un paquete con una amiga que viene de Lima, con unos 40 ejemplares que serían mis derechos de autor, y ¿cuánto lo tengo que vender para ganar algo de guita? Claro. Prefiero regalarlo a los amigos y listo. Se va a vender en Lima y durante el mes de diciembre se van a hacer varias presentaciones, ya está agendada una presentación el 3 de diciembre del 2014, nada menos que en la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de América Latina, y voy a abrir mi alocución con un tango que creo que se llama El sueño del pibe, que es un tango que cantaba Maradona en una época, sí. Mamita, mamita, creo que se llama así, El sueño del pibe, el tango, y el sueño del pibe va a hacer que yo esté en esa universidad con unos escritores extraordinarios presentando mi libro. 2 días después se va a presentar en el Callao, va a haber otra presentación en otra dependencia de la Universidad de San Marcos el día 9, que está confirmada, y también se van a hacer presentaciones en barrios de lo que en Lima se llaman conos, barrios muy pobres del conurbano, que yo debo haber sido el único turista que estuvo en un lugar que se llama San Juan del Urigancho, que es como ir a González Catán. O sea, como turista. Como turista. O sea, yo estuve en ese lugar, tuve el inmenso honor de conocer a un luchador que participó de la toma de los terrenos, que se hicieron las casas a esfuerzos de la gente. También estuve en otro lugar que se hizo del mismo modo, que se llama Villa El Salvador. O sea que en esos lugares se van a hacer presentaciones también. Raúl, te agradecemos mucho. Estamos hablando con Raúl Lisman, autor de muchísima literatura de muchísimo provecho para compartir con nuestros oyentes de Rodolfo Hace Radio, y ya mismo nos vamos a las noticias de Radio Madre. Golpearon la puerta.